Y vamos a continuar en esta edición dándole ahora la bienvenida a Mario Córdoba, nuestro compañero que, como todos los mediodías, también desde su casa él continúa haciendo este recorrido periodístico por toda nuestra región. ¿Cómo te va, Mario? Buen mediodía. Hola Mariel, ¿qué tal? Un gusto como siempre saludarte personalmente y bueno, un poco también todo el saludo a los chicos del piso. Mariel, el tema que tenemos para desarrollar hoy tiene que ver con la ley de alquileres, ¿no? Y esta pandemia también que se nos viene a partir del 31 de marzo, ¿no? Donde va a caer el congelamiento de los alquileres, está en un stand-by, teniendo en cuenta el decreto, el DNU 766/20, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto restringe hasta el 31 de octubre y lo que tiene que ver con el aumento de los alquileres y también reprogramar los nuevos contratos. Algunos de los datos a tener en cuenta, por ejemplo, antes de la pandemia del 2 de marzo del 2019, aquí en la Argentina, cuando se conoce el primer caso, 8 millones y medio de argentinos viven alquilando o están en viviendas alquilando. También otro de los datos, antes de la pandemia, el 40% del sueldo se destina al pago de alquileres, realmente números que, bueno, antes de la pandemia había que tenerlo en cuenta. Esto, indudablemente, con lo que hemos vivido y atravesado y estamos viviendo, los números ya son otros. Mucha gente que se ha quedado sin trabajo, el incremento de la inflación, la situación de poder trabajar, el problema habitacional, que no únicamente lo tiene la Argentina, sino el mundo en su contexto, con el poder tener la vivienda o la casa. Entonces, es todo un problema. Nosotros, para poder dialogar otra vez sobre ley de alquileres y este decreto, lo tenemos al doctor José Luis Alonso, allí defensor del pueblo de Funes, y José Luis siempre colabora con nosotros para, bueno, poder llevar más información. Y doctor Alonso, agradecer por estar allí. Y esto es realmente así, a partir del 31 de marzo va a haber otra realidad con el tema de alquileres. Efectivamente, buenos días. Sí, es una realidad que ya se viene prorrogando. El primer decreto, el 320 del año 2020, había prorrogado los alquileres, con los vencimientos de los alquileres, incluso los desalojos. Hay un gran número, millones de argentinos, que no han podido, por la emergencia, no han podido pagar sus alquileres. También estaba previsto en el decreto. El grave problema, que es un cuello de botella, va a ser el 31 de marzo del 2021. Ahí Claro. va a vencer la última prórroga otorgada. ¿Qué va a pasar ahí? Hay inquilinos que tenían el contrato vencido y pagaron, vamos a hacer supuestos, pagaron los alquileres y los gastos contractuales. Con respecto a ese inquilino, va a tener que pactar con el propietario un nuevo contrato de acuerdo a la nueva ley. Hasta ahí, con respecto al que pagó. El que no pudo pagar, el decreto tiene previsto una financiación con respecto a esa deuda. Esa financiación está como orden público para pagar entre 3 y 6 cuotas, con un interés que se va a tomar como referente de esa deuda, de esa financiación o de esa refinanciación, el descuento de documentos a 30 días, la tasa que fija el Banco de la Nación Argentina, que en este caso está en el 1,5% mensual, más o menos ese es el porcentual. Obviamente el propietario no puede estar en desacuerdo con esto, es de orden público. Entonces, lo que sí es facultativo del inquilino, deudor en este caso, de optar entre el pago en 3 cuotas y 6 cuotas. ¿Qué pasa aquí con los fiadores? Si bien la obligación del fiador subsiste hasta la entrega del inmueble de acuerdo a casi 99% de los contratos, el fiador tiene que ser notificado de este acuerdo, si va a ser en 3 cuotas o en 6 cuotas. No se lo puede dejar de lado. Tiene que estar
fehacientemente notificado. La ley, el decreto prevé también para el caso de discordancia entre locador y locatario, prevé una mediación que incluso ha dado instrucciones a las provincias para que los centros provinciales de mediación actúen y en forma gratuita. Es decir, no van a cobrar arancel alguno por este tema. Más allá de la deuda, se van a originar problemas también de que había ya sentencias de desalojo suspendidas. Esas sentencias de desalojo al 31 de marzo los lanzamientos se van a efectivizar también. Es todo un cúmulo de que aquí el Poder Ejecutivo y los legisladores van a tener que tomar cartas en el asunto. Ya la nueva ley de alquileres está teniendo algunos problemas de interpretación, de aplicación. Imaginemos también el escenario entre esa nueva ley de alquileres, la persona que al 31 de marzo se le vence la prórroga y tiene que salir a buscar una nueva vivienda para su familia o una vivienda comercial, porque el decreto alcanzó también incluso a viviendas rurales. Va a ser un problema social que se viene prontito y estamos a días, que va a ser muy complejo de resolver. Va a haber que tener voluntad de ambas partes, va a haber que las cámaras inmobiliarias también en su intermediación van a tener que actuar con toda la cordura necesaria. Es decir, aquí es un gran acuerdo social entre estas ambas partes, locador, locatario. Doctor, no sé si usted tiene la misma percepción, ¿no? Uno es un poco curioso y va buscando, no hay mucha información, por lo menos lo que uno ve en las redes o lo que ve periodísticamente, que se esté hablando del tema, teniendo en cuenta que estamos a 50 días. Y por otro lado, la pregunta también, ¿se va a necesitar imperiosamente, como otros países les ha atravesado, de que pueda intervenir el Estado, por lo menos para subsidiar, ayudar, no sé, a aquellos que no van a poder hacer frente a esas erogaciones para no terminar en desalojos o terminar en la calle? Efectivamente, es un gran problema social que el Poder Ejecutivo, con su decreto de necesidad y urgencia, al término de ese decreto va a tener que resolver y utilizar los mecanismos necesarios. Pero yo hice mención también a los legisladores, así como el decreto de emergencia frente a esta pandemia, es un tema de fuerza mayor, de una cuarentena, un aislamiento, un tema sanitario, pero un tema económico y social muy delicado. Es la vivienda familiar, es el comercio, es la oficina alquilada por un monotributista para ejercer su profesión. Estamos hablando acá de un problema gravísimo. Seguramente, apelando al sentido común y a lo razonable del tema, seguramente va a haber alguna línea. Eso es lo que esperan todos los sectores. Ya presidentes de varias cámaras inmobiliarias han expresado al respecto. El tema está que se cumplimente. Es decir, pero ahí no termina el problema, Mario. La persona que no pudo pagar el alquiler, si bien la deuda se la van a financiar, también va a tener que buscar vivienda por otro lado. Es esa búsqueda de vivienda por otro lado, si no renueva el contrato en el lugar donde está habitando y tiene que salir a otro lado, y aunque lo renueve en el mismo lugar, también va a tener una cantidad de gastos que son muy notorios, desde comisiones, confección de contrato, averiguación de las garantías. Si no tiene garantes para aportar, va a tener que comprar un seguro de caución, como dice la nueva ley. Estamos frente a un grave problema social. Bien. Doctor, por último, yo sé que siempre usted nos aclara el tema. A partir del 31 de marzo, ¿hay un plazo perenne para los desalojos para aquellos inquilinos que no han podido cumplir en tiempo y en forma o que no han hecho un contrato o renegociar, sentarse a renegociar? ¿Hay un plazo estipulado para el desalojo? Lamentablemente el plazo estipulado es de prórroga y suspensión prórroga de contratos hasta el 31 de marzo y suspensión de ejecuciones de lanzamientos de desalojos.
suspensión. Claro. Es decir, llegado el 31 de marzo, por el motivo que sea, si el inquilino no puede seguir pagando y se queda dentro de la propiedad, obviamente el locador va a accionar judicialmente, seguramente, y va a iniciar un proceso, una causa de desalojo. El desalojo, como todos sabemos, también es una demanda que no es automática, es una demanda que lleva su tramitación, es decir, normalmente son largos los procesos, pero después está de por medio también los fiadores, los terceros, Claro. que han prestado su fianza en esos contratos. Es decir, va a haber que resolver algo que sea que el macro, algo macro, para que resuelva este gran problema en el cual se van involucrados muchos actores sociales. Bien, a título personal, sé que es muy conocedor de la profesión y también desde la política. ¿Es utópico preguntar que puede venir un nuevo DNU por parte del Ejecutivo Nacional? Yo creo que si tomamos las utopías como un sueño que se puede llegar a realizar, creo que sí. Uh-huh. Me parece que económicamente, la situación económica, mientras no haya un acuerdo social, en este caso Claro. específico, no se ve, no se ve una solución pronta. No hay, más allá de tener una cifra de 8.500.000 inquilinos, no se vislumbra un porcentaje, un porcentual cierto de cuántos son de esos inquilinos los que han dejado de pagar. ¿Y cuántos son los que están al día? Les va a llegar el 31, optan por alquilar en otro lado, bueno, a lo mejor su situación económica le permite, pero no es en el 100% de los casos. El grave problema nuestro es en la familia, en ese núcleo social, en el comerciante que alquiló un local y está, o en el profesional que alquiló una oficina y ha estado prácticamente un año sin ejercer su profesión o sin poder ejercerla completamente, que no ha podido económicamente solventar ese gasto. Y si pudo, también va a estar frente a otro gasto, que es buscar otra nueva propiedad, con todo lo que implica. Bien. Doctor, me queda esto último porque es amplio el tema. Aquella persona que está en una situación conflictiva debe consultar en la mediación de la provincia, decía usted. El decreto prevé, para los casos en que locador y locatario no se pongan de acuerdo, prevé una mediación. Una En el mediación. sistema nacional el decreto hacía referencia, pero también hizo referencia a los centros de mediación provinciales, dejó liberado a que las provincias, en tal sentido, apliquen alguna normativa como para que el acceso a esa mediación previa, una mediación prejudicial, sea gratuita. Sabemos que la mediación, el mediador no resuelve. El mediador utiliza una técnica milenaria en este caso, muy efectiva, de acercamiento a las partes. Obviamente llegar a una mediación es porque las partes no se pusieron previamente de acuerdo. Acá lo más razonable es que la buena voluntad del inquilino, la buena voluntad del locador se junten y las posibilidades les hagan llegar a ellos un común acuerdo. Doctor, agradecerle nuevamente por el tiempo. Estoy a disposición. Bien, la palabra del doctor Alonso, defensor del pueblo de Funes, aclarando, por lo menos llevando información sobre la ley de alquileres, ¿no? Bueno, esta otra pandemia que está latente, un poco en lo profesional, a título personal, el doctor habla de probablemente que se pueda extender una prórroga y también tener tal vez ese consenso social entre todas las partes involucradas para encontrarle esta problemática que antes del 2 de marzo del 2020, que se conoció el primer caso de coronavirus aquí en la República Argentina, teníamos 8.500.000 argentinos que alquilan, no tienen la vivienda propia. Por eso estimamos que esto seguramente se ha incrementado en los últimos tiempos. Un tema entonces que está latente y que vence el 31 de marzo. Nosotros seguimos con más Informe Regional.